Y bueno, el día de hoy vamos a continuar adelante con la serie que ya tenemos algunas semanas visitando y bueno, se llama Ni tan nuevo ni tan normal. Not so new, not so normal. Y básicamente lo que hemos estado haciendo durante esta serie es ver lo que el libro de los Hechos nos dice con respecto a la iglesia del primer siglo. Y ahí es donde vamos a poder descubrir que muchas de las prácticas que como iglesia tenemos no son nuevas. Pero también nos vamos a dar cuenta que muchas de las prácticas de la iglesia no son normales para un mundo que está volteado al revés. El día de hoy el tema que te quiero compartir lo he titulado Agentes de Cambio. Y quiero que abras por favor tu Biblia en Hechos capítulo 17. Vamos a estar considerando algunos versículos de esta porción, pero como es bastante extenso, de gran manera voy a estar parafraseando lo que esta porción de la escritura dice. Pero antes de comenzar o de ir al texto, me gustaría, primero que nada, a manera de introducción, comentar contigo algo que creo que cada uno de nosotros sabemos. El mundo está cambiando. We live in a changing world. Está cambiando el mundo de una manera muy veloz, de una manera muy rápida. Las cosas ya no son las mismas. Y un año clave para este cambio que estamos experimentando es el año 2007. A lo mejor muchos de ustedes no tienen idea de qué es tan significativo que haya sucedido en el año 2007, pero en el año 2007 fue donde se introdujo por primera vez al público el iPhone. Ese fue el primer año. Y a partir de ese tiempo las cosas han estado cambiando. No solamente hay nuevas versiones de iPhone al parecer cada año, sino que los usuarios de estos aparatos han estado cambiando. El día de hoy, a la fecha, los jóvenes que en ese año tenían 13 años de edad, ahora son jóvenes de 20, 20 y tantos años. Y la manera como ellos viven no es la misma a la manera como nosotros vivíamos. Son personas que están más conectadas, que están más informadas, que tienen ellos en realidad acceso a todo lo que está sucediendo en el mundo, pero son las personas más desconectadas socialmente. Algunos expertos se atreven a decir que los jóvenes del día de hoy están 3 años atrasados en su crecimiento social y emocional. Esto es que un muchacho de 21 años tiene una mentalidad de un muchacho de 18 años. En estos tiempos les cuesta trabajo relacionarse, tener novia, tener amistades, estar en ambientes saludables socialmente les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué razón? Porque nos han vendido un producto que nos ha encantado. We are connected through the device. Esa es la manera como hemos cambiado. Y ahora quisiera yo ser honesto con ustedes. Esta no es solamente una realidad de nuestros jóvenes. Algunos de nosotros también estamos muy invertidos en esta manera de vivir. Hay muchas señoras facebookeras aquí. Hay muchos señores facebookeros aquí. Facebook Live all the time. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Entre más likes tengamos, entre más amigos tengamos a través de la social media, nos sentimos más populares. Y cuando nuestro post no tiene un like, nos devastamos. Y la realidad es de que esto ha causado que la generación que está creciendo en estos tiempos sea una generación más ansiosa y con mayor depresión que las generaciones anteriores. Y no estamos diciendo que las generaciones anteriores eran lo mejor de lo mejor. I'm not talking about that. Estamos tratando de considerar la realidad en la que estamos. Y el día de hoy muchos de nuestros jóvenes are dealing with anxiety and are dealing with depression like never before. We live in one of the wealthiest countries in the world, and our people, our young people are depressed. Esa es la manera como el mundo está cambiando.
Tenemos todo lo que soñamos, 3 comidas al día, tenemos pantallas para tirar para arriba, tenemos el iPhone, tenemos el iPad, tenemos la computadora, tenemos el televisor y tenemos el iWatch. Tenemos todo lo que queremos. Algunos de nosotros estamos extra cachetoncitos porque this is the land of abundance. We have so much. But at the same time we are lacking a lot. Al mismo tiempo nos está faltando mucho, a pesar de que estamos en un país en donde hay demasiado. El mundo está cambiando. Y tú y yo podemos cerrar nuestros ojos e ignorar esta realidad, pero esta realidad está sucediendo. El problema es el siguiente. This is the problem. The church is changing as well. El problema es que la iglesia está cambiando también. Y nos estamos haciendo más modernos. Lo que nos está llevando a estar más desconectados. No nos importa ahora estar bien conectados con personas de carne y de hueso. Gracias a COVID, ahora estamos más desconectados que nunca. Aunque presumimos que tenemos una tremenda conexión gracias a nuestro aparato. Que dicho sea de paso, este no es un iPhone, este es un Android. Estamos más desconectados que nunca. Y esa es la realidad en la que están creciendo nuestros jóvenes. Es la realidad en la que estamos a nosotros viviendo. Es la realidad en la que la iglesia está operando. Our context is a context of disconnection. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora que las cosas supuestamente están mejor, más personas vacunadas, más personas teniendo sus mascarillas, más personas respetando la sana distancia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo la iglesia del Señor? Olvídate cómo está operando el mundo. ¿Cómo vamos a operar como la iglesia del Señor as the church? Are we going to remain disconnected? ¿Nos vamos a mantener estando desconectados o en el momento en el que veamos que es saludable, en el momento en el que veamos que es apropiado, vamos a buscar ser la iglesia del Señor que por milenios se ha gozado en la idea de que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna? El Salmo 22, perdón. Versículos de la escritura que celebrábamos ahora han quedado olvidados porque el mundo está cambiando. Yo sé que esto es complicado. Es tan complicado que les di la cita equivocada. Es el Salmo 133. Sí, algunos de ustedes que saben Biblia dijeron, el pastor se equivocó. Claro. El asunto es que el mundo está cambiando y en lugar de nosotros buscar ser agentes de cambio, estamos cambiando con el mundo. No somos suficientemente influenciales como la iglesia del Señor como para provocar el cambio. Estamos siguiendo el cambio, estamos siguiendo la transición, nos estamos dejando llevar. Y el día de hoy tenemos que reconocer que esta misma realidad es una realidad muy parecida que los discípulos del primer siglo experimentaban. El mundo estaba cambiando, el mundo estaba controlado. César estaba reinando y operando en todo el mundo conocido. Y ahora Dios está haciendo algo magistral a través de la obra redentora de Cristo Jesús. El mundo estaba cambiando, pero la iglesia comenzó. La iglesia comenzó. Y donde se empieza a publicar las buenas nuevas de salvación, empieza a haber resistencia al cambio que Dios está promoviendo. Empezamos en esas
temporadas, en esos tiempos, a rechazar lo que Dios tenía que decir para buscar lo que el gobierno tenía que decir, lo que las personas en control tenían que decir, lo que los expertos tenían que decir. Y tan contracultural era el mensaje de la iglesia del primer siglo, que vemos en el versículo 6 del capítulo 17 de Hechos, en la segunda parte, en donde se empieza a hacer un tumulto porque Pablo y Silas ahora están predicando en Tesalónica. Están hablando el mensaje de salvación. Están hablando lo que ellos han sabido por medio de la dirección del Espíritu Santo, y Pablo por medio de la dirección uno a uno con Jesús. Y la gente no está convencida de que esto es algo bueno. De hecho, dice, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. These men who have caused trouble all over the world have now come here. Ahora los tenemos aquí. Estos cristianos ahora están aquí. Y ese es un problema para ellos. Pero el apóstol Pablo y sus seguidores de ninguna manera eran provocadores, de ninguna manera iban con una agenda de hacer sentir mal a los demás y de hacerles saber qué tan mal estaban solamente porque tenían una agenda emocional o una agenda política. They were talking about the truth. Ellos estaban hablando acerca de la verdad. Ellos eran agentes del cambio. Paul and his companions were agents of change motivated by biblical convictions. Ellos estaban motivados por convicciones bíblicas. No había otra motivación. Ellos eran discípulos del Señor. Habían abrazado nuevos hábitos. Habían adoptado una perspectiva celestial. Estaban invertidos en relaciones. They were invested in people. Y también podemos darnos cuenta que no solamente vivían como discípulos genuinos y legítimos de su Salvador y Redentor Jesucristo, sino que también estaban completamente vendidos a la misión de Dios. Completamente vendidos a la misión de Dios. Y esto es tal vez lo más importante por lo que tú has venido a este lugar en este día. Esta es la parte del mensaje más especial de lo que podemos examinar el día de hoy juntos. Para el discípulo, la misión lo es todo. For the disciple, the mission is everything. Para el discípulo del Señor, la misión es lo más importante. Esa es una convicción bíblica. Ese no es rollo del pastor, ese no es rollo del liderazgo de la iglesia. Esa es una convicción bíblica. But for the Christian, on the other hand, entertainment will do the trick. Para el cristiano que no necesariamente es discípulo, el entretenimiento va a ser suficiente. Y es la manera como estamos operando en nuestros días como la iglesia del Señor. Hay muchas personas que están enfocadas en entretenimiento, no en la misión que Dios nos ha dado de ir a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Nuestras congregaciones son clubs sociales, espacios en donde podemos conocer a personas y pasarla bien, lo cual no estoy diciendo que es algo necesariamente antibíblico, pero la misión de la iglesia lo es todo para el discípulo del Señor. Y cuando solo hay entretenimiento, cuando solo hay compañerismo, cuando solo hay camaradería y no estamos enrolados en la misión, then we have a problem.
Una de las más grandes convicciones que creo que ellos tenían es la manera como termina la gran comisión. Mateo capítulo 28, 19 y 20 vemos al Señor antes de ascender al cielo diciéndole a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y mira qué tan tremenda convicción ellos seguramente tenían. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. I'm with you always. I'm with you always. To the very end of the world. Esa es la convicción más importante que seguramente estos creyentes tenían. Acuérdate, semana pasada el apóstol Pablo, capítulo 16, en Filipo, le pegan una tremenda zarandeada, termina en prisión, está cantando salmos y himnos al Señor junto con su fiel compañero llamado Silas. El Señor los liberó, el Señor hizo un milagro absoluto, que las puertas de la cárcel terminaron abiertos porque un temblor les abrió la puerta y salieron, predicaron el evangelio, personas fueron transformadas. Pablo sale de la iglesia, Pablo sale de la prisión y va con la pequeña congregación existente y los anima. Y tú pensarás, ahí se quedó bien a gusto. Stay just there to enjoy the freedom, the fellowship. No se quedó a disfrutar el compañerismo, no se quedó a disfrutar la libertad. Montó a caballo o caminó por 100 millas para llegar a Tesalónica. For the disciple, the mission is everything. Say with me, everything. Di conmigo, todo. Para el discípulo, la misión lo es todo. Y como sabían que el Señor estaba con ellos cuando publicaban la palabra del Señor, lo hacían con valentía, como agentes de cambio, compartiendo el evangelio con valor, sharing the gospel with boldness. El versículo 31 de Hechos capítulo 28 al que te voy a llevar. No necesitas ir con tu Biblia ahí, pero te lo dejo de tarea. Es el último versículo del libro de los Hechos. El último, haz de cuenta, es el resumen, es el nos vemos, es el se acabó, es el colorín colorado del libro de los Hechos. Con respecto a la vida del apóstol Pablo, el autor de los Hechos, Lucas, dice: y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Paul used to proclaim the gospel with boldness. Esa es su vida. Ese es el resumen de su vida. Esa era su agenda, ese era su pensamiento, esa era su devoción. No había nada más importante que eso. De hecho, algo bien fascinante que puedes ver a través del libro de los Hechos es que a donde quiera que llegaba Pablo con sus compañeros, o había un avivamiento o había un tumulto. Isn't that interesting? Everywhere the apostle Paul went, there was either a revival or a riot. ¿Era ofensiva su manera de vestir? No lo creo. ¿Era ofensiva su manera de tratar a las personas? Tampoco lo creo. Era el mensaje que traía el problema.
Era el mensaje el problema. Salió peor. Acuérdenme ya deshacerme de este, ¿ok? Mi corazonada es que lo usaron 2 personas antes de mí y yo estoy más cabezón que ellos. Entonces, ya mejor vamos a hacerlo a un lado. Ya respiramos un poquito. Que esto está intenso, ¿sí o no? Si tú pudieras ver mi corazón cómo se sentía antes de subir aquí. This is intense. This is tough. Esto no está tan fácil. Estamos aprendiendo de Pablo y sus seguidores, discípulos del Señor del primer siglo. Y donde quiera que ellos se aparecían, iba a haber un avivamiento o iba a haber un tumulto. Y es que como agentes de cambio, eso es lo que va a suceder por el mensaje que tienes que compartir. El mensaje no es tan sencillo, el mensaje es ofensivo. El mensaje va directo al corazón. El mensaje va como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. The message is tough. Y Pablo nunca lo hubiera podido hacer sin buenos y fieles compañeros. Porque como un agente de cambio, el apóstol Pablo siempre estaba sirviendo a un lado, junto a fieles compañeros, serving alongside faithful partners. Pablo tenía a Bernabé, Pablo tenía a Silas. Y no solamente a personas maduras espiritualmente hablando, sino que también se dedicó a invertirse en la siguiente generación. Había discípulos de él como Timoteo. Y funcionaban como un buen equipo. Funcionaban como un solo cuerpo. Funcionaban como el equipo que tiene mayor armonía en lo que tú te puedas imaginar que venga a tu mente cuando piensas en deportes. Ellos estaban unidos en propósito. Ellos aprendieron a servir. Pero no me voy a detener ahí. Ellos aprendieron a servir y a sufrir juntos por la causa del evangelio. They learned to serve and to suffer together for the sake of the gospel. Por eso su ministerio era tan efectivo. Por eso solamente les tomó 3 siglos a la iglesia conquistar al imperio romano. Estaban por todos lados y ahora los de Tesalónica lo están viendo. Estos que están causando problemas por todo el mundo están aquí. Están aquí. Hay fidelidad en el compañerismo que se tienen. Y es que en el ministerio todo o es muy exitoso o todo está por los suelos y va a depender principalmente de las relaciones. In ministry, everything rises and falls on relationships. Las relaciones son importantes. Pero ¿cómo vamos a tener buenas relaciones si estamos en el aparatito todo el día? La iglesia ha cambiado. Híjole, ya me metí en problemas. Aquí en mi pensamiento, y tengo que ser justo y compartírtelo. No pensaba compartir esto porque esto
esto está grave y muy probablemente nada más es mi onda, esto no es la palabra del Señor, esta nada más es una hipótesis, una teoría que el pastor Esteban tiene. ¿Estamos de acuerdo? Mi hipótesis, mi teoría es que algunos de nosotros vamos a abrazar tanto church online, la iglesia en línea, grupos de vida en línea, que ya ni siquiera vamos a buscar estar con otros cristianos. Y no por nada, la asistencia, la reanudación de servicios en iglesias como la nuestra, las personas no están volviendo, pero todavía están conectados con el Señor y con la iglesia. Entiendo que eso era necesario o sigue siendo necesario para algunas personas en nuestro tiempo, porque estamos yendo a través de una pandemia. Pero cuando esto se acaba, ¿are we coming back or not? ¿Vamos a volver de nuevo o no? Y te puedo garantizar que muchas personas no. Porque el enemigo está jugando su juego bien sabroso. Now is not only teenagers. Now is not only adults. Now is the church as well. Connecting through social media. Ahora no es solamente los jóvenes y los adultos, sino la iglesia también buscando conectar por medio de las redes sociales. Esa no es conexión. That's not connection. Those are not people, real people with you, contigo. Y en algún momento tenemos que darnos cuenta que está la realidad, que el enemigo está trabajando, y en un futuro no muy lejano podemos terminar teniendo adolescentes ansiosos, adolescentes con mucho estrés, adolescentes con mucha depresión, pero también muchos adultos. Las relaciones son muy importantes. Son como la salsa del buen taco. Neta. El otro día estaba platicando con un compañero de aquí del trabajo que no habla español y me estaba presumiendo unos tacos. Estaba tan emocionado conmigo, ya tengo como 3 semanas con una gorra que dice tacos en siestas. Entonces él va y me trae un taco de un nuevo local aquí en Escondido, en donde le echan elote a tu taco. Me trae un taco, me lo como y el taco está bien. Y me dice, ¿qué te pareció el taco? ¿Te gustó o no te gustó el taco? ¿Sabes qué? Sí me gustó, sí, pero ¿qué? ¿En qué categoría está? Mira, el problema es que el taco no tenía salsa. A mí todos los tacos me gustan. Every taco is delicious with the right sauce. Con la salsa adecuada. Hasta los del taco saben buenos. Con la salsa adecuada. Las relaciones personales son como la salsa del buen taco. Y ya llevamos 14 meses algunos de nosotros sin tener relaciones profundas con personas a nuestro alrededor. And we need people. Hay otras especies en el mundo que son muy relacionales. Déjate menciono 2 nada más. Una de ellas son los perritos. They are extremely relational dogs. And chimpancés. Y los chimpancés. Pero muy por encima de cualquier otro ser viviente somos los humanos. Necesitamos a gente. Es más, en el cristianismo no la vamos a armar. O más bien nos quedamos como cristianos y no llegamos a discípulos porque no pasamos tiempo con gente. Nunca vamos a discipular a nadie porque no pasamos tiempo con gente. Estos eran una ganga, estos eran una pandilla. ¿Tú crees que las pandillas tomaron vacaciones durante el COVID? I don't think so, dude. They're still controlling out there. Tú y yo
No somos una pandilla. Somos la iglesia del Señor, hermanos y hermanas en el Señor, y debemos de existir para su honor y para su gloria. Y estamos para animar a otros creyentes y para recibir de otros creyentes. Eso es muy importante, eso es muy valioso. Y yo sé que reempezar va a ser muy difícil. Restarting is going to be like super hard. Porque ya tenemos 14 meses bien desconectados y esa onda de grupos de vida, no, esa onda de, ¿sabes qué? De dejar la comodidad de mi casa en donde estoy en pijamado o sin pijama viendo el mensaje en línea. Por la iglesia del Señor, por lo que vemos que está haciendo un impacto aquí, es porque son fieles los unos a los otros, no están haciendo su propia onda, no cada uno de ellos tiene su propia ocurrencia para hacer y deshacer. No, they are faithful partners in ministry. Y además, como agentes de cambio, el apóstol Pablo y su equipo dependían de la guianza del Espíritu. They were relying on the Spirit's guidance. El Espíritu Santo les decía a dónde ir y a dónde no ir. Isn't that interesting? They were led by the Holy Spirit. En una ocasión el Espíritu Santo le dijo a Pablo en Hechos capítulo 16:6: no vayas para esa parte de Asia, no puedes ir para allá, no tienes permiso de ir para allá. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Mira, todos sabemos hacer iglesia, todos sabemos hacer cultos, todos sabemos hacer ministerios, todos sabemos hacer, estamos en la iglesia, algunos de nosotros por generaciones y generaciones, and we are good at doing church. Pero lo que debemos de buscar más que nada es ser guiados por el Espíritu del Señor para ministrar donde el Señor quiere que nosotros ministremos, y con quién Él quiere que nosotros ministremos, y cómo Él quiere que nosotros ministremos. El Espíritu Santo es el que guía, es el que abre y cierra puertas a aquellos que buscan su dirección. The Spirit leads. He opens, He shuts down doors for those who look for His guidance. Y finalmente, el apóstol Pablo y sus compañeros estaban siempre contextualizando el mensaje. They were always contextualizing the message. Fueron los primeros que se atrevieron a salir de Antioquía. Estaban ellos en Jerusalén, los primeros cristianos. Ahora están Bernabé, está Pablo en Antioquía. Un año después de ahí se lanzan al segundo viaje misionero. Ahora están en Filipo, llegan a Tesalónica, no se quedan en Tesalónica, van a Berea, no se quedan en Berea, van a Atenas. They were everywhere. Unstoppable. Andaban por todos lados. Y la gente era distinta, no eran los mismos. Diferente cultura, diferente comida, diferente manera de hablar. Pero eso no los detuvo. En ningún momento dejaron de hablar el mensaje. El mensaje es lo sagrado. El mensaje es lo importante. Lo que entendían es que necesitaban contextualizar el mensaje. Necesitaban saber bien a qué clase de audiencia le estaban hablando. Oye, si American Idol entiende que necesitan a alguien con un acento tan grueso como el de Sofía Vergara, porque hay millones de latinos en los Estados Unidos que tienen un acento muy grueso, el apóstol Pablo ya había entendido eso desde hace 2000 años.
Y en escondido tenemos de todo. Tenemos muchos inmigrantes de Latinoamérica, tenemos segunda, tercera generación de latinos. We have a lot of non-Latinos in our community, other minorities as well in our community. Si tú estás pensando aquí, el pastor le gusta practicar su inglés chafa, you know what? That's not the reason why I speak in English. I know that I have 13, 14, 15-year-olds here. Y ellos necesitan escuchar el mensaje también. Estoy seguro que si sus papás hablan español, ellos entienden español. Pero yo no quiero que ellos vengan a la iglesia de sus papás. Yo quiero que ellos se sientan aquí en casa. This is home. Y si el mundo ha sido bueno en contextualizar su mensaje, la iglesia del Señor lo ha sido a través de las generaciones. El apóstol Pablo es la muestra de eso. Llega a Tesalónica y la gente de Tesalónica pues son acá medio rebeldes. ¿Sabes qué? Yo creo lo que creo y tú, Pablo, traes un mensaje diferente al mío. Y esto se convierte en una discusión. Versículo 2 del capítulo 17. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, con los tesalonicenses, basándose en las escrituras. ¿Sabes qué? Sí, entiendo el rollo de que tú eres católico, o de que tú eres pentecostal, o de que tú eres carismático, o de que eres metodista. Entiendo ese asunto, pero ¿por qué no vamos a ver lo que la Biblia dice? Y después de examinar las escrituras, muchos de ellos fueron salvos, judíos, griegos y un grupo muy importante de mujeres influenciales en la comunidad. Everyone was being impacted by the message. Se hace un tumulto. Di conmigo tumulto. Y tiene que salir Pablo y se va a Berea. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo llega a hablar con ellos, las escrituras, estos tienen una actitud muy especial. Los de Berea recibieron el mensaje con toda avidez, dice el versículo 18. Todos vivillos, di conmigo vivillo. Vivillo, ahí está, avidez, bien, vivillos estaban los de Berea. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les estaba anunciando. They were examining everything the apostle Paul was saying. They were checking out the scriptures. Entonces hay cristianos o personas como los de Tesalónica que no, yo tengo mi creencia y se acabó. Entonces tú tienes que estar en una discusión en donde les hablas la palabra del Señor y les recuerda, acuérdate del Salmo 22, acuérdate de Isaías 53. El Señor tenía que padecer. Y a los de Berea les está diciendo, están estudiando conmigo, están leyendo conmigo. Por 3 años Él caminó entre nosotros, estuvo con nosotros. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento de Él se ha hecho una realidad, es la verdad. Y tiene que salir Pablo de Berea. Y se va a Atenas y ahora se va solo. No tiene a sus fieles compañeros. No sé en qué lugar él estaba en Atenas, pero observa lo que está sucediendo en Atenas. Y muchas personas dicen, obviamente personas conocedoras, que en Atenas había 10,000 habitantes en ese tiempo. Pero había más de 30,000 ídolos en esa ciudad. There were more idols than people in Athens. El corazón del apóstol Pablo se rompe. No puede con eso. Él sabe que no puede llegar discutiendo. Él sabe que no puede llegar con la escritura en su mano. Entonces llega a lo que es un debate.
Estos camaradas son filósofos. Mira lo que dice el versículo 18, la primera parte. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos, esto es de Atenas, entablaron conversación con Pablo. Curiosamente, los epicúreos eran personas que seguían a un hombre que tenía esta ideología, este pensamiento. Ya no estaba entre ellos, pero decía que la meta de la vida era el placer. Y luego los estoicos, pues ellos estaban en otra idea, y la idea de ellos era que el propósito de la vida era la lógica, las matemáticas, el intelectualismo. Y Pablo los enfrenta y les dice, ustedes tienen un lugar ahí, un hoyo en una piedra, que dice al Dios no conocido. De ese Dios yo les vengo a hablar. El Dios creador de todo lo que existe. He's a creator. And we cannot ignore him. No lo podemos ignorar. Y el día de hoy, el apóstol Pablo les dice, los está llamando a arrepentimiento. A cada uno de ustedes, Dios, el creador de todo lo que existe, los está llamando a arrepentirse. ¿Te imaginas al apóstol Pablo hablando con los estoicos y con los epicúreos, verdad? Con estos filósofos griegos, el apóstol Pablo diciéndoles, you need to repent. Ay, híjole, ya se me acabó el tiempo. Y les hace saber que viene un juicio. Porque hay alguien honorable, hay alguien grande, hay alguien que es capaz de traer a juicio a toda la humanidad. Uno que vivió entre nosotros perfecto, que jamás pecó, que jamás falló, que derramó la última gota de su sangre en la cruz para dar redención a todos aquellos que quieran. Él va a venir a juzgar. Y Él no habita en templos hechos de mano, no habita en hermosos edificios como estos. Él habita en el corazón de las personas que lo aceptan. El Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, habita en el creyente. Y se empezaron a reír cuando empezó a hablar de la resurrección. Los filósofos, pero no todos. Hubo quienes sí creyeron. Judíos, griegos y dámaris. Isn't that amazing? This message is powerful. Ese mensaje es poderoso. Tremendo es este mensaje y no nos podemos quedar callados. Dice el versículo 16 del capítulo 17, la segunda parte, que a Pablo le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. He was greatly distressed to see that the city was full of idols. Piensa en escondido. ¿A quién adora la gente de escondido? ¿A quién sirve la gente de escondido? ¿A quién le cree la gente de escondido? We have the message. We have been transformed by the message. Hemos sido transformados por el mensaje. So we can easily go and start proclaiming the message. Entonces podemos fácilmente salir de aquí, empezar a proclamar el mensaje. Así es de que independientemente de dónde estás en tu relación con COVID, si tú ya te vacunaste, ya sabes que ya ni crees en COVID, bueno, esa es tu posición.
Si tú todavía sientes que no, esto es algo todavía muy fuerte y tengo que tener mucha precaución, entonces ve pensando cuándo va a llegar el momento en el que por fin voy a empezar a actuar. Porque no voy a estar chiviado cuando llegue ese momento. En ese momento voy a buscar la compañía de fieles compañeros. En ese momento voy a tener valor. En ese momento me voy a mover por toda mi ciudad proclamando en español y en inglés que Jesucristo es el Señor. Y mi mensaje va a bendecir a esta ciudad. No son mis buenos deseos. And it's not only our prayer. No es solamente nuestra oración. Es nuestro mensaje. Pónganse de pie, por favor.